Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa Teleopina del día de hoy. Muy complacida de compartir con todos ustedes una entrevista con Fidel de los Santos, presidente del MUYAF, que es el Movimiento de Unidad Familiar, que vamos a tratar muchísimos temas relacionados con la familia, con temas que tienen que ver con la psicología y con la protección a los miembros de la familia. Así que estaremos conversando con Fidel dentro de unos instantes, luego de saludarlos con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con Fidel de los Santos, quien es presidente del MUYAF, Movimiento de Unidad y Alianza Familiar. Vamos a estar mirando esa parte tan importante de la sociedad dominicana que es la familia, el núcleo básico desde el cual depende todo lo que es la nación, la república. Buenos días, Fidel, ¿cómo estás? Buenos días, doña Dania. Aquí, encantada de verte después de muchos años. Después de mucho tiempo, sí, que estuvimos ausentes posterior a la pandemia y ese tránsito tan tedioso y difícil que vivió el país y el mundo, porque la pandemia afectó a muchos países del mundo. La verdad que yo creo que en la mente humana, en el pensamiento crítico, se ha marcado un antes y un después de la pandemia. Y esto es necesario que se tome en cuenta. Y ahora que tú mencionas la pandemia, sería interesante mirar qué impacto tuvo la pandemia en la familia. Sí, yo de hecho recuerdo que estuvimos en una actividad donde se comenzó a tomar en cuenta ese concepto de transformación mental. Sabes que la pandemia generó en la sociedad es como cuando muchos animales, vamos a decir en un caso en particular, muchos gatos, muchos perros lo tuvieron encerrado y de repente le abrieron las puertas y eso generó una salida masiva y un caos en el cual esa restricción y esa reprimensa mental generó un detonante colectivo. Y se identificaron y se vieron muchos cambios mentales, se connotó muchísimo trastorno, tanto de la mente como de la personalidad, e incluso la violencia se incrementó. Hubieron muchos casos, los accidentes de tránsito, eso fue caótico, porque como le dije, fue como que la sociedad, la población salió despavorida y desesperada, y fue todo un caos. Los casos de depresión también aumentaron. Muchos suicidios. Hubieron muchos suicidios identificados, hubo una tasa muy alta de suicidios, se identificaron un gran número de personas que tomaron la decisión suicida. Había mucha presión mental y la sociedad, como le dije, una parte estaba despavorida en la desesperación, la otra parte se restringió mucho, los miedos. Imagínense que tomar un tránsito así, una época así, vamos a decirlo de esta manera, para entonces en la parte eclesiástica tomar carta en el asunto y empezar a decir que ya eso eran los fines. Mucha gente veía esto como que ya era que la raza humana iba a desaparecer y eso llevó a mucho caos mental. Sin embargo, era una temporalidad más como la que hubo en el pasado, porque la gripe española, la peste negra, la gripe bubónica. Todas esas epidemias que hemos tenido. Que se dice que van a venir otras. Y de hecho el COVID-19 ni siquiera tan impactante realmente fue en comparación con otra pandemia del pasado. Porque la gripe española en 8 meses mató 57 millones de personas en el mundo. Pero sí nos concentró a todo y nunca habíamos tenido que estar separados de nuestro trabajo, de nuestras escuelas. Eso fue un impacto grande para todos los seres humanos. Claro, porque esta generación no había vivido eso. Entonces los pocos que lo vieron en la historia, lo vieron como cosas pasadas que no eran repetitivas. Pero si se dice que viene algo más fuerte, que para mí son agendas. Yo sigo con la teoría de la conspiración en ese sentido. Claro, porque imagínense, Bill Gates es uno de los grandes inversionistas en los laboratorios de Wuhan, en China, y exactamente ahí es donde se descubre el virus y se expande en el mundo a una velocidad vertiginosa. Yo creo que son agendas porque al fin y al cabo, ¿dónde estaba el COVID-19 en el pasado? ¿Y por qué se identifica ahora? Y las pandemias a futuro que vienen, ¿cómo se identificarán? ¿Desde dónde llegarán? ¿Por qué no se expresan ahora? ¿Por qué no aparecen específicamente ahora? Sino que hay que esperar un tiempo.
son agendas. Pero hay que entender que la humanidad realmente no se rige por un liberalismo propio de sí mismo, sino por informaciones agendadas. De eso se trata. Y hablando de teoría de conspiración, mucha gente habla de teoría de conspiración con relación a las vacunas que tuvimos que ponernos nosotros. ¿Tú qué piensas? Bueno, el presidente de Estados Unidos, John Biden, en un momento estuvo hablando del tema, pero Donald Trump dice que sí, que la vacuna fue un invento, que de hecho cuando se habla de ARAN, estamos hablando de información genética, no de una vacuna, porque la vacuna en sí es el virus controlado, el virus moribundo, que se le inyecta al cuerpo para que el sistema inmune lo identifique y lo pueda combatir a tiempo. Exacto. Sin embargo, no se habló de un COVID-19 controlado, lo que se habló fue de ARAN, algo así, que es una información genética, donde se suponía que fue una de las cosas que generó una controversia fuerte en la sociedad, y más en el tiempo que sale. Porque imagínense si tenemos ya casi 80 años de VIH-Sida, tenemos de la gripe común más de 500 años, o sea, nunca se ha creado una gripe, tenemos del cáncer ni se diga, nunca hay una vacuna que pueda resolver esas enfermedades. De repente este virus sale nuevo y en menos de 2 años ya tenemos una vacuna. Eso genera una revuelta psicológica en la población. Así es. Claro, en la poca clase pensante que existe, fueron quienes se encargaron de identificar eso, porque es que la población sigue dormida, en su mayoría. Así. Y lamentablemente es así. Bueno, pues volvamos al tema, al Muyal, y a tu análisis de cómo está en este momento la familia dominicana, de qué adolece, qué le hace falta, qué tiene de ventaja. Yo diría de esta manera, hay una palabra que dice, si no identifica tu pasado no sabrá qué presente está viviendo, pero si no identifica el presente, tampoco sabrá qué futuro vas a vivir. Y desde ese punto de vista es que yo parto en este sentido. ¿Quiénes éramos hace unos 25, 30 años atrás como familia en la sociedad dominicana? Éramos una familia más complementaria, éramos una familia más creíble, éramos una familia con mejores principios y valores. Pero ¿qué pasa en esta era posmoderna? Que todo eso ha ido desapareciendo. La información es mucho mayor, tiene una gran variedad. Las redes sociales se han encargado de informar tanto que la mente colectiva se mantiene en una ofuscación constante. Y obviamente eso va al deterioro del complemento de la familia. La familia no está complementada. Cuando una pareja se encontraban en una situación de disyuntiva, generalmente acudían a los principios y valores. Yo recuerdo que una de las palabras que se decían los padres era, no debemos a los hijos. Y muchos de ellos buscaban la manera de equilibrar el hogar en gran medida, producto de que eso mantenía una garantía y una seguridad en el desarrollo mental de los infantes. Hoy en día las parejas no debemos a nuestros intereses. A la mujer a lo que ella es y a lo que se le ha dicho que es y va a ser, y el hombre por otro lado también. Entonces, yo sé de lo que dice que en nuestra sociedad dominicana no precisamente hay violencia de géneros, no es eso. Aquí más bien lo que hay es una guerra hembromachista y macho-hembrista, en el cual están pagando justos por pecadores. O sea, nosotros hicimos un estudio el año pasado porque como organización decidimos parar las charlas y conferencias durante un año para comenzar a hacer estudios y evaluaciones nuevamente a las sociedades para tomar determinaciones de cómo ha ido evolucionando y transculturizándose el pensamiento crítico colectivo. Y hemos descubierto cosas que pueden ser de resultados espantosos prácticamente. Cuéntame, ¿cuáles son esos hallazgos? Las familias, como le dije, las cabezas, hombre, mujer, mujer, hombre, se han embarcado en una competencia, en una batalla por el ser, por el tener, por el poder, por decidir, sin tomar en cuenta las consecuencias que eso puede acarrear en ellos mismos y en los infantes que vienen subiendo. Hemos descubierto que desde el año 1997, cuando inicia lo que es la puesta en función de la ley 2497, hasta la fecha, tenemos ¿Esa ley qué prevé? Es la ley que habla de violencia de género y doméstica, que tipifica
más o menos unos 600 artículos y subartículos, pero que de todos esos artículos no hay uno solo que beneficie a un género, sino que todos van en beneficio del otro. Entonces yo soy de lo que digo, si usted cría en beneficio del otro, del género femenino y en perjuicio del género masculino. Okay. Yo soy de lo que dice que si usted cría 2 niños en una casa y cuando ellos se pelean siempre se va a favor de uno, generalmente en el que usted considera más débil de los dos, terminará generando un Caín y Abel. Y eso es lo que patrióticamente hablando podemos decir en nuestras autoridades, estamos desarrollando como hijos de esa patria que somos la familia. Un Caín que está eliminando a un Abel, lo está ejecutando producto de que hay una balanza desequilibrada. O sea, hay un desequilibrio en la balanza en la que se vulnerabiliza demasiado un género y se hace de vulnerable el otro. Pero ¿qué sucede? O de vulnerador al otro. ¿Qué sucede? Estos conceptos nos hacen en una parte abrazar el papel de víctima. Y es allí donde ignoramos perdón, que la palabra víctima, que viene del griego astimar, hace alusión específica en el tema de que la víctima es el perfecto culpable de lo que le sucede. Claro, esto opera de una manera en la que hay que identificar los actos subconscienciales y los actos autoconscienciales, donde esas dos partes de la mente batallan por el control. Y al final del día los resultados se encargan de hacer de la sociedad lo que estamos viendo hoy en día. Pero ¿qué pasa? Que entonces las autoridades, tratando de explicar el problema, buscan una solución inmediata sin identificar los orígenes del problema, la parte original que fundamenta la creación de esa situación, que tiene mucho que ver con la información que se dan a través de los medios de comunicación, de las autoridades mismas, de nuestros procuradores. Yo siempre he dicho que la Procuraduría en ese tema ha sido un perfecto desastre, al igual que todos los gobiernos que han querido hablar de una solución para erradicar el tema del feminicidio. Primero, no se habla de una política de erradicación, se habla de una política de prevención. Y yo soy de lo que siempre he dicho que las políticas de prevención lo único que hacen es justificar que el problema esté. Es como decir que el problema está ahí, que hay que estar alerta y que no se puede erradicar. Producto de que el problema se ve como una enfermedad incurable. Sin embargo, esa no es la realidad. Pero ¿cómo cambiamos esa política? Si quienes están manejando esa política definitivamente, al parecer no les interesa llevar el tema a una erradicación total. Vamos a llevar ese tema, pero para la próxima parte, luego de unos comerciales. Volvemos en un instante con todos ustedes. 4, 3, 2. Estamos compartiendo en el día de hoy con Fidel de los Santos, presidente del MUYAS, que es el Movimiento de Unidad y Alianza Familiar. Él hablaba sobre el papel que tenían que tomar las autoridades sobre la ley que reglamenta en el país la violencia de género. Yo quisiera que él precisara un poco este tema. ¿En qué están fallando las autoridades? Bueno, imagínense, las autoridades mantienen un fallo constante. Hay una percepción. Si usted se pone a ver la sociedad dominicana, una parte se está quejando de la situación y la otra parte lo que está haciendo es simplemente justificando lo que está sucediendo. Porque el problema es que hemos identificado una guerra hombre-mujer, mujer-hombre. Pero ¿dónde es que las autoridades están fallando? En lo que le acabé de decir. Identificamos una víctima, identificamos un victimario sin irnos a ver el origen del problema ante lo que está sucediendo. Sin embargo, al no identificarse el origen del problema, no se puede solucionar el problema. ¿Qué pasa? Mire qué dice nuestro presidente cuando llega al gobierno, Luis Abinader, en 2020. Él hace la solicitud de un equipo de avanzada del extranjero, bueno, que nunca se vio llegar, nunca lo vimos, no supimos quiénes fueron ni qué se hizo, pero donde se supone ese equipo de avanzada iba a trabajar con el problema, directamente con la familia. En el debate él habló sobre los equipos del Ministerio de la Mujer que iban a estar visitando en cada provincia, en cada sector, ese famoso puerta a puerta que no ha ido a ninguna parte.
nosotros que ya estamos en todo el país, hicimos un levantamiento y nadie ha recibido ni siquiera un brochure del Ministerio de la Mujer para hablar de cómo combatir la violencia doméstica y de género, aún en su política de prevención, que para mí no funciona. Y las autoridades simplemente lo que se está haciendo es que está identificando anualmente una cifra de denuncia, una cifra de casos fatales y letales, y así nos mantenemos los 4 años de cada gobierno. ¿Qué sería lo ideal? Si se hiciese ese puerta a puerta del que el gobierno habla, se le diera un seguimiento, pero que en lugar de crear casas de acogida, como él dice, lo que deberíamos de crear es centro de orientación educativa intrafamiliar, porque el problema de las autoridades es que se han cogido para ello, han tomado para las jurisdicciones un tema que es para la educación, o sea, que debe de ir al Ministerio de Educación, un programa de educación en el cual nosotros hicimos una propuesta importantísima al gobierno, y es que el Ministerio de Educación debe declinar ciertas cantidad, yo diría, de dinero, de tanto que se pierde, para trabajar directamente con la educación y la familia, pero que también el Congreso pudiese exigirle a todas las empresas de nuestro país lo que se hacía en la década de los 80, patrocinar los principios y valores comerciales, que eran lo que mantenían el pensamiento crítico, la información crítica, dialéctica de la población dominicana, creando un principio de acción y de axioma, en el cual la población, por medio de esa cultura, actuaba diferente. El hombre todavía encontraba a su mujer siendo el infierno, no la mataba. Eso no se veía antes. Nosotros no teníamos ese crimen per se antes. Nuestra cultura, de hecho, está identificada como feminicida. Y yo quisiera saber que uno de los problemas que tienen nuestras autoridades es, aquí se dicen las cosas, aquí se hablan de temas y se afirman de manera congruente, pero simplemente en la afirmación, no en la comprobación. Aquí se dice que 7 de cada 10 mujeres están padeciendo violencia doméstica y de género por parte de su pareja o expareja. Yo soy de lo que digo que si 7 de cada 10 mujeres están siendo maltratadas, entonces somos un estado fallido, porque eso representa el 70% de la población conyugal. Si 7 de cada 10 mujeres, ¿verdad? Eso representa el 70% de la población conyugal. E imagínense que somos una sociedad, nextamente hablando, con casi 11 millones de habitantes dominicanos, sin contar los extranjeros y los inmigrantes, obviamente. Pero cuando se dice que un 70% de la población está prácticamente en un hogar disfuncional, ¿cuál sería el efecto dominó de eso? Tendríamos que parecernos a El Salvador antes de Nayib Bukele. Tendríamos que parecernos a México, una de las ciudades más violentas de toda América. Tendríamos que parecernos a Medellín en la década de los 80, cuando el narcotráfico y las cosas, que la violencia era el auge principal. Y aunque en nuestra población se identifican muchos actos de inseguridad, de violencia, de asalto, etcétera, pero todavía no llegamos a un grado en el cual represente que el 70% de la población conyugal esté padeciendo una disfunción de esa magnitud, aunque hay problemas en la familia, eso es verdad. Sin embargo, a propósito de problemas en la familia, cuando conversábamos antes de que Fidel llegara al estudio, hablábamos anteriormente sobre el tema, me hablaba de un hallazgo nuevo, y es que hay muchas mujeres que golpean y atacan a los hombres. ¿Qué cosa nueva tú tienes sobre ese tema? Sí, usted sabe que la equidad, cuando se habla de equidad y se habla de igualdad, que son dos cosas muy distintas. Sí. Yo siempre he dicho que debemos de resaltar la equidad, que son los derechos de participación, de igualdad en la sociedad. Ya hoy en día vemos muchas mujeres que incursionan en la política, que son diputadas, que senadoras, que alcaldes, como lo es Carolina hoy en día. Y creo que esa equidad también está poniendo de la mano la violencia. La violencia, no me digas. Este año, de hecho, es el año en el que tenemos mayor número, y de eso no se está diciendo nada, de homicidio por parte de la mujer hacia el hombre. ¿Hay alguna estadística? Claro, llevábamos en el mes de marzo 16 hombres muertos en manos de sus mujeres. Sin embargo, eso no se ha
no se le ha dado el valor. ¿Y cómo se tipificaría eso? ¿Feminicidio? ¿Homicidio? Eso es un tema que yo recuerdo que en una de las reuniones que hicimos en la organización, hubo una persona, un amigo que dijo, entonces hay que llamarle eso masculinicidio. Masculinicidio. O homicidio. Imagínese usted. El caso es que hay una disyuntiva muy fuerte, una disfunción familiar. Claro, no creo que eso llegue al 70% como se dijo, porque uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que recibimos la información y la acogemos sin tener comprobación de la misma. Partiendo de ahí caemos en los conceptos oximorónicos de la información. ¿Por qué? Le llamo así oximorón. Porque se crea un sentido que carece de comprobación. No hay manera de comprobar que de verdad el 70% de la población conyugal esté en un estado disfuncional en ese sentido. Yo diría que es mucho menos, aunque se está exponencializando eso sí. Y pudiéramos llegar a esa cifra. Pero no hay que afirmarla como tal. ¿Por qué? Porque otra cosa que yo digo es que entonces la manera en la que las autoridades quieren combatir este problema no está acorde con la cifra que están dictando. ¿Por qué razón? Porque para hacer un trabajo correcto tendríamos que hacer lo siguiente: identificar el otro 30% de la población que está funcionando, saber sobre qué base. Ajá. Y tratar de escoger eso como un concepto educativo y llevarlo al 70%, a la parte oscura que está dañando a la población dominicana, para buscar una reducción de ese 70%. Pero vuelvo y les repito, no es nada cierto, producto de que como efecto dominó nos tenemos un resultado. Ahora bien, dentro del marco de lo que hemos realizado, sí hemos dicho lo siguiente: si lográramos parar ahora mismo el auge de feminicidio que está sucediendo en la República Dominicana, que al 2018 éramos 2.752 casos registrados, con el 93% de los casos dejó niños en la orfandad, a nosotros todavía nos quedarían unos 40 años de psicopatía, de sociopatía, de trastorno tanto de la personalidad como de la mente, ese narcisismo que hoy en día está muy de moda, así como la palabra salud mental e inteligencia emocional, que simplemente se han convertido en unas modas para tocarla en todos los programas. Pero yo siempre le pregunto a los psicólogos, ¿qué es la mente? Si la mente, como la definen los antiguos, es el sistema, que al mismo tiempo es la sociedad, que es la colectividad, la cosmogonía y la antagonía funcionando de manera conjunta, y se habla de salud mental, ¿qué tendríamos que decir entonces? ¿Que lo que está enfermo es el sistema? Claro, ahí es donde está el problema, en el sistema. Nuestras autoridades no están haciendo lo correcto, pero no hay una integración social tampoco, del cual vamos a hablar, y que hace falta para que este problema comience a disminuir. No hay una integración femenina ni hay una integración masculina. Sencillamente no la hay. Las opiniones son en sentido contrario, en protesta, en afirmaciones de disyuntiva, medidas de prevención. No hay un llamado hacia la integración mutua. Así es. Y eso está pasando en nuestra sociedad. ¿Y qué debemos hacer entonces? Integrar la familia. Es como cuando dos personas se perdonan. Hay una integración. Se autoperdonan y se perdonan entre sí, para no volverse a hacer lo que se hacen. Hay una integración. Así es. En una relación que está desintegrada. Entonces, ¿qué es lo que se le dice a la mujer? Denuncia la violencia. Tú tienes tu derecho, ya tú trabajas. Todas estas cosas lo que hacen es que arman a la mujer en una conducta de ataque. Ya. Bien, vamos a una pausa y retornamos con todos ustedes. Estamos conversando en el día de hoy con Fidel de los Santos, presidente del MUYAS, una entidad que trata sobre la conformación de las familias y la atención que deben tener. Justamente yo quería que Fidel hablara sobre la importancia que es que en las escuelas haya una orientación sobre los temas que hemos tratado ahora, como los feminicidios. ¿Cómo se debe manejar esto en las escuelas? Fíjese, yo soy de lo que digo que en una sociedad donde hay tanta violencia no se debe de hablar de más violencia, porque al final del día, ¿qué estaríamos identificando? La violencia y las informaciones. Yo siempre he dicho que el significado activo de la palabra información, que es una trilogía, es interioridad, forma y acción. Dentro de nuestro interior nosotros le damos forma a los que percibimos con nuestro sentido y luego accionamos como dialéctica.
Por tanto, en una sociedad donde hay tanta violencia, hay que empezar a hablar de la armonía. Hay que empezar a resaltar esos principios y valores. Doña, pero la serenata han desaparecido. Ay, sí, qué pena. Ese valor humano ha desaparecido. Ese concepto en el que el hombre le cantaba a su esposa. Yo siempre he dicho, si miramos en la década de los 80, en nuestro folclore, la música, el merengue, esa música tan bonita y tan limpia que identificaba nuestra cultura, las letras en más del 95% era el hombre resaltando el valor de la mujer. Esa mujer que valía para sí misma. Hoy en día es todo lo contrario, hay una depravación, hay una violencia musical, hay una pornografía musical horrible, y eso va a conformar... Los bailes de los cantantes urbanos son terribles. Eso es terrible. Entonces, todo eso va afectando a la cultura y la va transculturizando generacionalmente hablando. Por eso que tenemos el desorden que tenemos hoy en día, donde la delincuencia está en los niños, la prostitución está en las niñas, y en las escuelas, ¿qué se está dando? Toquemos ahora en nuestro país el tema de la invasión haitiana. Ajá. Las escuelas. Prácticamente el 60% de los alumnos son haitianos. O sea, nos han desplazado. El ministro dijo que, habían dicho que era un 21% y él dijo que no, que era un 7%. ¿Tú qué crees que hay ahora mismo? Solamente hay que irse a las escuelas. Porque ahí es donde hay que buscar la manera de hacer que ellos queden mal. Pues ellos buscando salvarse, ellos dicen lo que sea. El presidente Luis dice que está garantizada la educación de los niños dominicanos. Sin embargo, ¿cuántas marchas han habido en estos días? En diferentes provincias, San Francisco, Santiago, La Vega, Romana, en San Pedro, en provincia de Altagracia, eso dice quítate, eso se ha vuelto a Haití por ahí. Es decir que ellos dicen una cosa y estamos viendo otra. Si seguimos las exclusivas de José Peguero, tendríamos que ver en ese tema donde él está atacando mucho. Las imágenes están ahí. Más del 60% de las butacas están siendo ocupadas por alumnos haitianos. Pero ya los hospitales, la mayoría de las parturientas son haitianas. De hecho, en los hospitales, usted va a esa maternidad y eso parece que es un pequeño Haití también. Yo todo el tiempo lo he dicho así. Porque son mujeres haitianas. Entonces, nos han ido desplazando. Pero se está dando un problema en ese sentido que me gustaría tocar ahora mismo. Los profesores dominicanos están entre la espada y la pared con esos temas. Fíjese que es un problema que nos está atacando a todos. De todas maneras. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos haitianos, niños haitianos, no hablan el español. Entonces apenas ellos toman algunos de ellos que sí hablan el español para servirle de intérprete. Entonces esos niños se dicen palabras obscenas entre ellos en su idioma y los profesores no saben. Pero también en la conducta de esos niños haitianos hay un problema. Y es que cuando ellos presentan patrones de conductas agresivas y tiene que tratarlo entonces el psicólogo escolar, cómo trata a un muchacho que está hablando un idioma y ellos hablan otro. Oye. Y todo eso entonces dificulta más el que los niños dominicanos no solo reciban el pan de la educación, sino que también reciban orientación en base al tema que estamos hablando, sobre la armonía intrafamiliar, que es de lo que hay que hablar, no de la violencia. Pues la violencia ellos la están viendo en su papá, en su mamá, en su vecino. No hay que hablar de eso, hay que hablarle de lo que en sentido contrario de eso ayudaría a que ellos crean en sí mismos una conducta, un comportamiento, una actitud, y que a futuro ellos puedan ser contrarios a la situación que se está viviendo. Y vuelvo y les repito, un niño que su padre haya matado a su mamá, que se haya quitado la vida, ese niño está yendo a una escuela y está viendo a sus compañeritos hablar de sus padres, del cual él no puede hablar. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Qué tipo de trastorno se desarrollará en la mente de un niño que ya por ende está marcado por un ente frustrante en su vida? Sin embargo, ni siquiera vemos las autoridades hablar de esos temas. Porque es que el tema, tanto salvemos la mujer, estamos haciendo como el Titanic. Yo siempre pongo esa comparación porque es básica para el tema. Si nos vamos a la historia original del barco Titanic, no a la película de Leonardo DiCaprio, tenemos que entender que la ciencia ficción, las historias, etcétera. Y a la canción bellísima de Celine Dion. O sea, excelente para el séptimo arte. Pero vámonos a la historia original. Fíjense que como dice en la Biblia que la salvación es individual,
Los tripulantes del barco tomaban a los huéspedes, les ponían su chaleco y le decían, su chaleco salvavidas, arrójese al agua, sujétese de esa barca y espera que le rescaten. Pero ¿qué hacían muchos de ellos? Al ver el vasto océano oscuro, se llenaban de temor y lo que iban a ir ahí se encerraban en su habitación. Otros se agarraban de la baranda de un barco que iba rumbo a un abismo. Así se perdieron mucho. Eso es lo que está pasando cuando en las parejas, en los hogares, en lugar de nosotros, hombre, mujer, mujer, hombre, salvar nuestra relación, de vernos a los niños, como le dije hace unos minutos, lo que hacemos es que nos vamos a la fiscalía a poner denuncias, a poner querella, a buscar ayuda. O sea, no tenemos autonomía. Las autoridades nos han arrebatado nuestra autonomía, en la que el hombre veía a la mujer en una conducta o la mujer al hombre y esperaba pacientemente el momento adecuado para hablar del tema. Sabía muchas veces fingir delante de los niños que todo estaba bien y se encerraba en una habitación a discutir el tema para cuidar la salud mental de esos niños. Hoy en día el niño ve cuando mami mete a papi preso, ve cuando papi viene y agrede a mami o la mata. Lamentablemente estamos agarrándonos de las barandas, encerrándonos en las habitaciones de un barco que va rumbo a un abismo. Y ese abismo, ahora mismo, actualmente, yo le llamo fiscalía. Ley 2497, denuncia la violencia. Al fin y al cabo no es que no se denuncie si no hay violencia. Pero si ya las autoridades decidieron meter la mano en ese tema, vamos a hacer lo correcto. Porque el tema es llevar al hombre a la prisión. Un hombre que trabaja y que quizá está teniendo una pequeña disyuntiva con su pareja, que puede terminar en un acto fatal, pero que mandarlo a la cárcel es mandarlo exactamente a la universidad de la violencia. Fidel, escuchándote hablar, pienso en si tú realmente crees necesaria que haya una nueva modificación de la ley que prevé los feminicidios en el país. ¿Y cuáles serían las modificaciones que tú sugerirías? Tiene que haberlo, porque el problema es que hasta donde la ley está y el tiempo que viene operando, ¿cuál es el resultado que ha dado? Ninguno. Los feminicidios siguen iguales. Y yo a veces, a mí me encanta escuchar chistosamente cuando vemos que cada gobierno, lo dijo Leonel Fernández, lo dijo Danilo Medina, ahora lo dijo Luis, lo dijo Domingo Brito, lo dijo Jean Alain, ahora lo dijo Miriam Germán. Hemos reducido en un 30%, en un 60% el feminicidio. Yo le hago la siguiente sugerencia. El hecho de que este año haya llovido menos significa que se resolvió el problema del clima. Entonces viene el fenómeno del niño, genera un caos, una sequía, viene el fenómeno de la niña, genera una inundación, miles de personas muertas y quedamos mal ante la palabra que hemos dicho. El problema es que esto debe de ir a la mano del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación, donde se complementen las educaciones integrativas de la familia de los dos géneros a resolver un problema. El hombre llegó incómodo porque le fue mal en el trabajo, la mujer puede manejar esa situación. La mujer hoy está con su menopausa, la mujer hoy está con su problema menstrual, el hombre puede manejar esa situación. Hay momentos en los que hay que aprender a callar, hay que aprender a ser tolerante y hay que esperar el momento específico para entonces tocar los temas y fortalecer ese lazo familiar. Pero hoy en día hay que irse a una fiscalía para que la fiscalía decidan qué tipo de armonía se va a vivir y obviamente inmediatamente se fue a la fiscalía, no, tráncalo, que él es el machista, él es el que se cree dueño de la mujer. A todos los temas se le... Y a todos los casos que suceden se le llama por el mismo nombre. Lo que pasa es que él no aceptaba que ella lo dejara. Lo que pasa es que él se cree que ella es un producto. Una serie de cosas. Se dice a nivel judicial y a nivel de la comunicación. Sin embargo, en las calles se dicen otras cosas. Bien, pues vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado Fidel de los Santos. No se vayan. Compartimos en el día de hoy una entrevista con Fidel de los Santos, presidente del MUYAC, que es el Movimiento de Unidad y Alianza Familiar. Yo quisiera que analizáramos en este momento el impacto que están teniendo las redes sociales sobre los temas que hemos tratado de feminicidio, de violencia intrafamiliar y en sentido general ataques a la unidad de la familia. ¿Cómo lo ves, Fidel? Bien, usted sabe que las redes sociales ya son una vía inmediata y rápida de diseminar la información. Y como le dije, por ahí está corriendo todo de manera vertiginosa. ¿Qué sucede? Las redes sociales
que hoy en día nos traen todo lo que sucede de forma inmediata, que tenemos la posibilidad de ver las cosas cuando querramos. No era como antes, que para usted enterarse de una noticia tenía que estar en el momento preciso en el que la noticia se iba a pasar, sino escucharlo por un segundo o un tercero. El impacto que tienen las redes sociales hoy en día, con respecto en especial de la música, como estuvimos hablando, ese famoso género urbano que ha sido quien se ha encargado de atrapar las generaciones consiguientes de la sociedad, le ha creado una manera de pensar y de ver las cosas muy distinta a aquellas en la cual se resaltaban los valores y los principios. Como le dije, la pornografía musical, la violencia musical, esa desconsideración que se le tiene e irrespeto que se le tiene a la mujer, la participación de la mujer en ese mismo irrespeto, porque yo no quisiera ni siquiera hacer mención del modo vivendi del artista Toquilla, que eso ha sido un... Y Yailin. Son cosas que es penoso y cuando... se han hecho famosas a nivel mundial. Y de dinero se han lucrado económicamente de la promoción de esos antivalores, cuando eso lo que hace es que la generación siguiente quiera repetir lo mismo, quiera decir lo mismo, hacer lo mismo, porque eso es vivir según. Yo calificaría ese ámbito de la vida como una fosa que está tragando las mentes de la sociedad. El auge de la mortalidad por violencia. ¿Qué edad oscila? Jóvenes de entre 14, 15 a 20 años. La mayoría no llegan a 25. En estos días escuché a Johnny Vázquez decir que en lo que va de año iban un promedio de 160 jóvenes muertos en manos de la policía, caídos. La mayoría no llegaban a los 25 años de edad. Wow. Entonces, ¿qué está pasando en una sociedad donde suceden cosas como esta? Donde estamos siendo invadidos por extranjeros, que entonces esos extranjeros sí están buscando la manera de desarrollarse. Eso peligra con nuestra cultura. Y estamos hablando de, lo vemos en las redes sociales, en las noticias, la diferente plataforma en la que hay un protentanismo en base a esa situación, pero que identificamos el problema, queremos enfrentar el problema, queremos discutir sobre el problema, cuando lo contrario a ese problema es preparar una sociedad en desarrollo. El presidente Luis prometió que cada talento iba a ser resaltado y que iba a ser buscado particularmente en los diferentes sectores. Yo no he visto el primer joven que lo hayan destacado como un talento innato, como una nueva revelación social. Por ejemplo, este mismo movimiento Muya, que esto es una idea con una política de erradicación del problema, no con una política de prevención, que es la que tiene todo el sistema y que no ha dado resultado. Pero ¿dónde están quienes deben de tomar de la mano una organización como esta y ponerla a operar en la sociedad dominicana? Es una de las grandes propuestas que le hacemos al gobierno. Es una de las grandes propuestas que le hacemos al Estado. El Ministerio de la Mujer, ¿qué está haciendo? Si usted se pone a analizar el año 2020, que fue el año de la pandemia, fue el año en el que menos feminicidio hubo en el país, producto del impacto que generó la pandemia. Fíjese el valor que tiene la información y el cambio dialéctico. El mismo temor que la pandemia generó mantuvo al hombre y a la mujer en un estado compasivo. Alertado por la pandemia, todo el mundo se ponía su mascarilla, que usaban su mano limpia, etc. Pero a medida de que fue transitando el tiempo, el espacio-tiempo de esos 12 meses, en el último cuatrimestre, empezó el Ministerio de la Mujer a insistir en que la mujer ahora está más vulnerable porque ahora el confinamiento lo tiene más de cerca, que ahora está dentro del hogar y que es más vulnerable, que el hombre tiene más oportunidad para agredirla. Mire la desintegración familiar que ellos estaban promoviendo. Y específicamente en esos últimos 4 meses se incrementó la tasa de feminicidio, generando una cifra de 36 casos en todo el 2020, donde después de la puesta en función, nosotros no salíamos en las cifras desde las 86 a las 157 casos por año, que el año más sangriento fue el año 2012, con 157 casos registrados. ¿Me entiende? Pero nada de eso se toma en cuenta.
A nada de eso se le pone el principio de la observación y el valor que tiene. O sea, deberíamos de ver que si trabajamos una educación por medio del cambio de la información, la transformación de la sociedad sería eminente en cuanto a eso. Y crearíamos una política de erradicación. Educación tiene que estar dentro de los hogares. Educación tiene que ir a los hogares. Educación tiene que tomar todas las ONG que trabajan con la educación en los hogares, darle apoyo a las iglesias, a las diferentes juntas de vecinos de cada sector, a cualquier organización social que abarque la participación de los miembros de la familia, pero que eso sea un tema central, que las empresas, las diferentes empresas de renombre, comiencen una campaña de patrocinio de principios y valores para poder volver a transculturizar esta sociedad hacia el principio que teníamos y no esta descomposición social en la que estamos viviendo hoy en día. A propósito de lo que dice, ha sido muy asombroso el hecho de que educación, el Ministerio de Educación haya retirado la instrucción de la moral y cívica en las escuelas, que era un baluarte importantísimo para que los padres aprendiéramos a llevar valores sanos a nuestros hijos. Yo a veces me pregunto quién y por qué. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Cuál fue la intención? Y vuelvo y le repito, vuelvo a la teoría de la conspiración. Dentro de ese marco entran los agendados y los agendadores. ¿Por qué? Yo recuerdo que en el 2022, en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, se implementó una campaña educativa, entre comillas, de el respeto hacia la mujer por medio de la violencia callejera y los acosos sexuales callejeros. Y ellos hacen la petición, o hacían la petición de que la mujer pudiera vestir como le viniera en gana, que puede andar en la calle como le viniera en gana, y que el hombre simplemente tiene que limitarse. O sea, ahí entra lo que usted acabó de decir, la pérdida de la moral, de la cívica. Y obviamente donde se pierde la moral y la cívica, no se puede hablar de ética. La ética queda censurada inmediatamente. Así es. Entonces, cuando la ética se cae, las irresponsabilidades se convierten en cultura, lamentablemente. Detrás de toda esta agenda hay un tema que no se ha dicho, no se menciona. Y es que eso trae como una especie de lema, donde se exige la liberación de la mujer en virtud de que fue esclava. Ahí hay una venganza. Claro, donde se exigen los derechos de la mujer, pero en virtud de la igualdad. Ahí hay una competencia. Donde se exigen la participación de la mujer, pero en virtud de la promoción de una sociedad que está siendo desplazada en términos de la masculinidad. Entonces yo soy de lo que digo, como psicoanalista, que cuando se busca la solución a un problema como este, pero que dicha solución opera sobre la base del odio, el resentimiento y la venganza, todo eso aniquila, incluyendo a futuro, toda posibilidad de que podamos vivir en una sociedad conyugal e intrafamiliar digna de una cultura de paz. Por tanto, hay algo que nosotros identificamos y que me llena de mucho temor. Las mujeres del 2025 que van a ser asesinadas ahora mismo están vivas. O sea, si nos trasladamos en el espacio-tiempo a diciembre del año 2025, ya esa cifra va a estar muerta. Y esos hombres, unos se van a suicidar, otros van a estar presos. Lo que indica, espantosamente hablando, podemos decirlo así, que hay una predestinación de eso. Y eso lo está creando el sistema. Y eso lo tiene creado el sistema. O sea, ¿cómo evitaríamos de que cosas como esta llegaran a suceder, previniendo cosas como esta a tiempo? Sí. Si la sociedad y las autoridades están haciendo lo idéntico, pero quieren el resultado diferente de las cosas. Fidel, te regalo el minuto final para una última exhortación. Bueno, me dirijo al presidente de la República y a todas las autoridades, al Congreso, Alfredo Pacheco, que somos amigos cercanos, don Luis Abinader Corona. Vamos a ponerle atención a lo que trae el Movimiento de Unidad y Alianza Familiar MUYA. Vamos a tomar esta propuesta para aplicarla en la sociedad si queremos salvar la vida de las mujeres del futuro y la vida de los hombres, porque cuando un hombre se quita la vida también es una pérdida social muy difícil. Garantizar la longevidad matrimonial de la mujer, del hombre, y la garantía y la seguridad del desarrollo sano de la mente
de nuestras generaciones futuras, que son nuestros niños, nuestros hijos y nietos. Y todo eso hay que lograrlo erradicando. Hay que cambiar la política de prevención por una política de erradicación del problema. Cortar el árbol de raíz representa la solución del problema que el árbol está presentando. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir la participación de Fidel de los Santos, presidente del MUYAF, que es el Movimiento de Unidad y Alianza Familiar, sobre temas que van muy directamente hacia la familia dominicana. Así que te agradezco tu participación. A ustedes agradecerles que hayan estado con nosotros y esperarlos la próxima semana. Hasta entonces.